mucho gusto recibimos a la doctora Dayana Amarillo. Ella es integrante de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Además, es profesora adjunta del Departamento Básico de Medicina. ¿Cómo te va, Dayana? Bienvenida. Buen día. Buen día. Y bueno, para hablar justamente de este mes de octubre, ¿no? Octubre rosa, destinado a lo que es la prevención del cáncer de mama. ¿Cuál es la situación en Uruguay? ¿Cómo seguimos en Uruguay? Uruguay es un país que, si bien desde hace unos años la tendencia es a una estabilidad en cuanto a la incidencia en cáncer de mama, es uno de los países que tiene una mayor incidencia. Se integra el grupo de 48 países con mayor cantidad de cáncer, y dentro de ellos el cáncer de mama, de los cuales hay un promedio anual entre 1.800 y 2.000 mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama al año, de las cuales entre 700 y 800 fallecen. Es decir, prácticamente casi 2 mujeres al día fallecen por cáncer de mama. Y eso, o sea, por más que tenemos una tendencia a la estabilidad, las cifras obviamente no dejan de ser preocupantes. Y leía, que fue ayer, un comunicado justamente de la Asociación Española de Oncología, de cómo se han triplicado los casos generales de cáncer en el mundo en los últimos años. Algunas cosas que tienen que ver, supongo, por lo que son los estilos de vida, pero también el avance de la ciencia lleva a que se haga capaz que también mayor cantidad de detecciones, y eso incide en el porcentaje. Real, sí, es real. Son mayor cantidad de... Que eso lleva un poco también a lo de la estabilidad en la mortalidad, ¿no? Porque si bien hay mayor cantidad de detecciones, lo cual hace que incremente la incidencia en cáncer, los diagnósticos son más precoces, ¿no? Y entonces eso hace que la mortalidad en cierta medida esté estable. Igual es como un poco más complejo de entender, porque cuando se habla de cáncer en general hay algunos tumores que se estabilizan, otros que disminuyen, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero, otros que aumentan, como el cáncer de pulmón, que está aumentando de forma sostenida en los últimos años en las mujeres. Entonces, bueno, eso hace que el balance del cáncer en general sea como más difícil. Pero bueno, sí, hay un marcado aumento, y sobre todo en tumores que se relacionan con los estilos de vida sedentarios, ¿no? Y por eso los países occidentales son los que tienen mayor cantidad de estos tumores, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon y otros tumores vinculados a la obesidad, al sedentarismo, como los tumores de la unión gastroesofágica, cáncer de endometrio, entre otros. ¿Y cómo estamos a nivel de tratamiento del cáncer de mama en Uruguay? El Fondo Nacional de Recursos ha ampliado algunas prestaciones para sector público, para sector privado. Pero... Para todos, sí. Podemos decir que hoy por hoy en el cáncer de mama cualquier mujer uruguaya, o varón también, ¿no? Sí, que recibe el diagnóstico, tiene el mejor tratamiento que se le podría ofrecer tanto acá como en cualquier parte del mundo, y eso sí es un orgullo para nosotros. Fuimos uno de los primeros países en incorporar hace más de 10 años algunos de estos tipos de tratamientos a través del Fondo Nacional de Recursos, y al día de hoy, con estas nuevas incorporaciones, podemos decir que realmente tenemos por lo menos en primeras, segundas, terceras líneas, en tumores localizados, los mejores tratamientos disponibles para ofrecer para todas las mujeres uruguayas. Más allá de lo que es la estadística y el tratamiento, que bueno, por lo que tú haces referencia, estamos bien posicionados, a los efectos de transmitir a la gente, ¿no? ¿Cómo tiene que ser, y hablando de prevención, cómo tiene que ser justamente el proceso de decir, bueno, tengo tantos años, tengo tales antecedentes personales o familiares, desde qué momento estudiarse, cómo estudiarse, qué aspectos tener en cuenta? Voy a empezar con una cosa en la cual no hay nada de controversia, y después pasamos a algo en lo que hay controversia, que es el tema de la periodicidad de las mamografías. Con respecto a los estilos de vida saludables, ¿sí? Dieta saludable, ejercicio, etcétera, no fumar. Dieta saludable, ¿a qué hacemos referencia? Más frutas, verduras, más frutas, más verduras, menos conservantes, menos carnes procesadas, sobre todo, menos grasas. Solamente con esas medidas y con dejar de fumar, estamos reduciendo un 30% de todos los cánceres. Un 30%. Y no es poca cosa, ¿sí? O sea que en realidad en eso creo que, porque a veces es muy fácil decir, bueno, sí, dieta saludable, comamos muchas frutas y verduras, pero creo que eso también es algo que necesita un poco de regulación a nivel político, ¿no? O a nivel de políticas de Estado, porque no siempre las opciones saludables, lamentablemente, son las más accesibles. Exactamente. Eso por un lado, ¿no? Con eso
estamos previniendo un 30% de los tumores, que eso sería lo que sería la prevención primaria. Ya después vamos con las técnicas de prevención secundaria, que son los estudios que permiten detectar tumores de forma más precoz, y ahí es donde tenemos la mamografía. Y por eso decía que hay controversias y hay varias cosas que han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Porque si uno va a nuestras últimas guías nacionales, se recomienda que en menores de 50 se discuta con el médico el riesgo y ahí definir si hacemos mamografía o si hacemos ecografía. Entre los 50 y los 65 hacer mamografía bianual y en más de los 65 discutir con el médico tratante. Las guías de la Sociedad de Mastología de Uruguay, que fueron actualizadas más recientemente, sostienen que por encima de los 40 hay que recomendar una mamografía anual, sobre todo en discusión con su médico tratante con el tema de los factores de riesgo, y en otras guías internacionales también hay como cierta discordancia respecto al punto de inicio entre los 40 y los 50. En mayores de 50 no hay dudas de que la mamografía se debe realizar. ¿Y cuando hay un antecedente familiar? Y cuando hay antecedentes familiares se debe discutir bien con el médico, pero sí se puede empezar un poco antes, incluso de los 40, con ecografía. Porque ¿qué es lo que pasa entre los 40 y los 50? Las mujeres suelen tener las mamas más fibrosas. Entonces la mamografía muchas veces genera más daño que los potenciales beneficios. ¿Por qué? Por el hecho de que puedes detectar cosas que de repente se terminan biopsiando, terminan generando el estrés psicológico en la persona que se lo hace y al final no son nada. O a veces también, como las mamas son tan densas, puede pasar que la mamografía salga normal y que la mujer en menos de 6 meses desarrolle un tumor. Una ecografía sería útil. Una ecografía también sería útil, pero también se dan los de las mamografías, los de los tumores de intervalo, porque entre los 40 y los 50 suelen ser tan agresivos los tumores que a veces se desarrollan en el intervalo entre la mamografía. Entonces la mujer dice, ah, no, me noto esto, pero bueno, me hice la mamografía hace 6 meses, no debe ser nada. Entonces, por eso ahí entramos en el tema de la complementariedad de los 50. estudios, ¿no? El tema de la complementariedad, porque, a ver, y yo soy médico el seguimiento, y conozco casos en los cuales o se le indica una mamografía, una ecografía y no se complementa. No es necesario. Ahí supongo que la usuaria del servicio de salud, en este caso, o la paciente, que es feo decir paciente, pero la usuaria, tiene el derecho de solicitarla. Sí. Y ¿no? Eso que quede claro, porque a veces no, el médico me dijo que no. Y es lo que tú decís, a veces, después a los 6 meses se detecta un tumor, ¿no? Y eso es algo importante también, sobre todo en los menores de 50, pero también en los mayores. Aunque tengas la mamografía vigente, si notas algo en la mama, siempre consultar, porque no necesariamente el tener una mamografía vigente... Obvio que en la enorme mayoría de los casos no pasa nada. Pero no es una condición que te garantice nada. Siempre es una mezcla de todo, ¿no? Del examen, del autoconocimiento de la mujer, de su propio cuerpo, porque si bien el autoexamen no ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, siempre lo recomendamos porque siempre es bueno que la mujer conozca su cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente van a empezar a aparecer estas cosas que van a permitir el diagnóstico más precoz. En eso quería ir, ¿no? Porque cuántas veces, hablando de estos casos de mortalidad y de prevalencia en nuestro país, cuántas veces se llega tarde, ¿no? Sí. A veces hay que tocar realmente esa fibra y decir, estamos llegando tarde. Sí. O sea, esto es prevenible, sobre todo en las personas jóvenes, no llegar a un estadio grave de cáncer. A veces sí, pero lamentablemente a veces no. Porque hay tumores que por su biología muy agresiva, muchas veces termina pasando eso de que son tumores chiquitos, pero que ya dieron metástasis a distancia. O sea, lamentablemente, obvio que tenemos que recomendar la prevención, tanto, como decía recién, primaria, como las mamografías, como todo. Pero a mí también me gusta hablar, porque también me pasa muchas veces en mi consulta de mujeres que vienen y me dicen, hice todo bien, siempre. Totalmente. Y tengo un tumor metastásico. O sea, lamentablemente hay un pequeño porcentaje, el cáncer a veces es muy agresivo y hay un pequeño porcentaje que va a pasar eso. ¿Y saben por qué lo digo? Porque también me pasa desde este lado de que muchas veces muchas mujeres no se sienten tan cómodas con esto del octubre rosa, ¿no? Porque empiezan como a pensar y decir, bueno, sí, pero a mí me tocó y yo hice todo. Hablo de la mamografía anual, hablo de la mamografía anual y yo lo hacía, e igual me pasó. Entonces, tener en cuenta de que la biología tumoral es muy compleja de entender. Obvio que recomendamos las mamografías, recomendamos el autoexamen, recomendamos todo, pero bueno. Pero es un tema, como tú decís, de porcentajes. O sea, hay un mínimo porcentaje de quien, bueno, le ocurre ese tipo de situación, pero no hay que olvidar
quizás la mayoría que siempre puede prevenirlo de otra manera. Conocer su cuerpo, claro, y porque siempre ante la duda consultar, creo que eso claro, es lo principal para cualquier cosa, y bueno, y obviamente adherirse a las guías y a las recomendaciones. ¿Qué pasa con los estudios genéticos y la accesibilidad a los estudios genéticos? Bueno, sobre todo cuando se conoce que hay, o sea, la mamá, la tía, la abuela, todas tuvieron cáncer de Bueno, mama. en esos casos siempre la asesoría genética es gratuita, en la mayoría de los lugares, es decir, el recomendarse el test, pero sí, lamentablemente los test tienen costos y eso sí no está cubierto, eso se tiene que hacer cargo el usuario. Y en esos casos, se opta que a veces por una mastectomía bilateral, por ejemplo, ya como bueno, pero eso es cuando hay algún gen confirmado. Igual cuando hay gen confirmado. En el hospital de clínicas, yo también trabajo, soy asistente de oncología en el hospital de clínicas, tenemos ahí una consulta de asesoría genética y los pacientes pueden quedar en lista de espera y se pueden hacer estudios gratuitos, o sea que también es una opción. En otros lugares, por ejemplo, hay otros lugares, eso siempre conversarlo con el médico, claro, que lo económico no sea una limitante, porque si bien los estudios tienen su costo, para las personas que no tienen el dinero, siempre se puede buscar una vuelta. En realidad hay varias fundaciones, generalmente los distintos centros que se encargan de esto, como les decía, Hospital de Clínicas, Hospital Militar, entre otros, tienen como un sistema de fondos a los cuales se va financiando entre los que pueden pagar, algunos cupos para los que no pueden pagar, pero bueno, sí, si hay un gen de predisposición para el cáncer de mama confirmado, se recomiendan ciertas conductas, es lo que cambia, ¿no? Más allá de que después estudia la familia, y en la mujer que ya tuvo cáncer, sí, o los que tienen el gen y no han tenido cáncer, puede recomendarse la mastectomía profiláctica bilateral, obviamente siempre teniendo en consideración que la mujer tenga su deseo de maternidad satisfecho, ¿no? Claro. También los ovarios, ¿sí? Es algo que se discute, mientras no se realiza, se pueden ir haciendo estudios de control, pero sí, es la importancia de detectar esos síndromes genéticos, ¿no? Y implementar conductas de prevención. Bueno, vos recién mencionabas el caso, ¿no?, de mujeres que no se sienten cómodas con este mes de prevención porque ellas hicieron todo lo posible. ¿Cómo estamos a nivel de acompañamiento, ¿no? Acá hemos hablado mucho con ONGs, con sociedades civiles que se dedican a acompañar mujeres, pero ¿cómo estamos también desde la parte médica, a nivel psicológico, para darle ese apoyo a la como equipo multidisciplinario, ¿no? Es un gran debe a nivel de nuestro país el tema salud mental, y creo que no es algo, no estoy diciendo nada nuevo. Por suerte, en muchos lugares, para la parte oncológica, en la mayoría de los lugares, diría yo, al menos donde yo trabajo, tenemos equipos de psicología disponibles específicamente para los pacientes oncológicos. Así que creo que en ese sentido, más allá de que del gran debe que tenemos en salud mental a nivel de Uruguay, creo que en ese sentido los equipos y los servicios de oncología en la mayoría de nuestros sistemas de prestación de salud entienden que es una parte importante, y en la mayoría de los lugares hay equipos de psicología con yo diría, inmediatez para las consultas. Y en cuanto a los plazos, porque es como una constante, decir, sí, me encontré tal problemita de salud, pero pido médico, el médico me pasa al ginecólogo, el ginecólogo me va a pedir los estudios, y cuando empiezo a acordar pasaron 3 meses. Bueno, nivel público y privado. Sí, hoy por hoy la burocracia en la consulta. Hoy por hoy, con estas cosas, si realmente la sospecha clínica es alta, se agiliza. Se agiliza, sí, sobre todo con el tema de mama, ¿no? Si tú vas al médico, porque he tenido pacientes que van a la urgencia ya y en la emergencia constatan tumores, y ya desde ahí, por ejemplo, en el hospital de clínicas se contacta con el programa de rápida resolución del cáncer de mama, que en menos de un mes ya está el diagnóstico. Sí, hace pocos años que funciona, y bárbaro. Y es increíble. Sí. En otros lugares ya desde la emergencia se piden urgente las mamografías. Hoy por hoy no, capaz que para otros casos te digo sí. Pero para mama, hoy por hoy, te diría que el sistema funciona bastante bien, y en la mayoría de los casos se diagnostican de forma... no hay demoras de 3 meses. Recordad que un 1% hombres, ¿no? Sí, hay un 1% de varones. Exactamente, de varones. Bueno, un placer recibirte en muchas mes gracias. De concientización y de prevención. Ya aprovecho y les digo que, bueno, que si ingresan, por ejemplo, a la página de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, hay un torneo de pádel ahora 12 y 13, que es
sábado con y domingo. inscripciones para el programa de rápida resolución de cáncer de mama. También hay un torneo de hockey y varias actividades que, sumado que además todo el mes se pueden coordinar mamografías gratuitas. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Bueno, un Diana. placer.